Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuaremos con los 12 trabajos de Heracles y los 12 signos del zodíaco. Segunda parte. Para empezar, les voy a repetir unos renglones de cómo termina la primera. Bueno, a considerarse hombre en Leo. Luego en Escorpio alcanzará la máxima densidad y por fin en Piscis la forma morirá. Comenzamos la segunda. En Libra, el signo opuesto a Aries, habrá alcanzado el espíritu, el equilibrio y la armonía entre los dos opuestos aspectos, como consecuencia de las experiencias acumuladas durante su recorrido por los 5 signos intermedios. Hércules había de empezar a adquirir control sobre la mente en el mundo del pensamiento. Durante miles de años, las yeguas que representaban a la mente inferior habían estado produciendo negros caballos agresivos y dañinos, es decir, pensamientos erróneos, juicios equivocados e ideas falsas, que habían devastado la región, es decir, la tierra. Una de las primeras lecciones que todo aspirante ha de hacer propia es la de convencerse del enorme poder que poseen sus pensamientos y por tanto el enorme daño que pueden hacer con ellos entre los más próximos, entre sus amigos y en el medio ambiente, mediante esas yeguas madres marcianas que, una vez fecundadas, siguen devastando la región. Ha de aprender, pues, que a usar correctamente su mente y no dejarla engendrar más caballos guerreros y agresivos. Porque el egoísmo, la falta de bondad, el amor a la murmuración y a la crítica constituyen gran parte del contenido de su pensamiento. Y las yeguas madres de su mente están constantemente siendo fertilizadas por el egocentrismo y la ilusión. Estas yeguas madres, en lugar de dar nacimiento a ideas y conceptos originados en el reino del espíritu, en vez de fertilizadas desde el reino espiritual, se convierten en madres del error, la falsedad y la crueldad, que tienen su origen en el aspecto inferior de la naturaleza humana. Bueno, ahora la captura del toro de Greta. El segundo portal se abrió de par en par. Euristeo manda llamar a Hércules y le dijo que debía capturar al toro sagrado que el rey Minos de Creta poseía y llevarlo desde la isla de la tierra firme. No le dio más instrucciones. Hércules buscó primero y persiguió después al toro sagrado, guiado por la estrella luminosa que brillaba sobre su frente. Así lo siguió hasta su refugio, y él solo lo capturó y lo condujo hasta la costa, montado en el horcajadras, y luego a través de las aguas del mar que separaban a Greta de la tierra firme, hasta la ciudad de las Cíclopes. De acuerdo con la ley universal, Hércules ha iniciado su segundo trabajo en el plano mental, porque en la ejecución de cualquier plan creador, primero es el impulso del pensamiento y luego el del deseo.
Primero, el estado de conciencia mental y luego el de la sensibilidad que desarrolla el mundo del deseo. En este trabajo hay que comprender perfectamente el funcionamiento de la ley de atracción, que relaciona al que construye la forma, es decir, el espíritu, y la forma misma, sean el polo positivo y el negativo, y el yo y el no yo, el macho y la hembra, etc. Y aprender el uso correcto, el control de la materia, así que el aspirante es probado primero en su naturaleza animal y sus motivaciones, y luego en la atracción que experimenta por la materia. La gran ilusión de la materia y el sexo son sus dos aspectos de la misma fuerza de atracción, expresándose uno en el plano físico y el otro en el plano del deseo o lo emocional. Todo aspirante tiene en el sexo un problema importante para afrontar, porque si su mente no puede resistir la atracción del polo opuesto, se convierte en una víctima del sexo y puede llegar a ser controlado por la parte inferior de su animalidad. En cambio, si conoce la finalidad y correcto uso de su fuerza creadora sexual y la posibilidad de transmutarla en palabras y escritos, ideas y actos positivos y altruistas, entonces el aspirante se convierte en un puntal para la sociedad, porque comprende, defiende la familia y la reproducción como medio sagrado de proporcionar posibilidades de renacimiento a otros espíritus hermanos, y construye y ayuda y progresa y beneficia a la sociedad en la que está integrada. En el trabajo de Hércules, pues, el toro representa el deseo animal, es decir, todos los deseos basados en la materia, que, unidos, dan lugar a la gran ilusión que produce el centrar la conciencia en algo que no es real, alejándonos de lo que es la vida del espíritu. El discípulo es una parte del conjunto humano separado de ese conjunto y sometido a los vaivenes del deseo material. Por tanto, ese deseo, ese toro, ha de ser perseguido y dominado hasta que se pueda cabalgar sobre él y atravesar así las aguas de la pasión sin peligro alguno, hasta llegar a la tierra firme. El toro, pues, ha de ser montado y conducido por el hombre, el espíritu. Y para hacerlo, para controlarlo, hay que emplear el sentido común. Recordemos el lema Rosacruz: una mente pura, un corazón tierno y un cuerpo sano, que deben ser utilizados los tres, como indican las leyes del lugar en que su propio destino lo ha situado. Si el propósito es puro y está libre de la atracción de la materia, la acción será justa y la consecuencia será una vida justa en el plano físico y en todos los planos. El mito de la expedición de los argonautas en busca del vellocino de oro, representación simbólica del cuerpo y alma, expresa, sin decirlo, que el acontecimiento relatado tenía lugar como se estaba realizando el paso por precesión de los equinoccios, de la era de Tauro a la era de Aries. Y ella supuso que las religiones que habían representado a Dios por un toro, buey Apis, toros de Asiria y Babilonia, pueblo judío, antes de salir de Egipto, civilización minoica de Creta,
nuestros toros de guisano, etc., y pretendiendo poner el acento en la virtud de la fortaleza divina. Estaban pasando a destacar la mansedumbre, la bondad y la humildad del Cordero, cambio que tuvo lugar entre el tercero y segundo milenio antes de Cristo. Pues bien, nuestras actuales corridas de toros tienen su origen en aquella lejana época en que el toro pasó a ser de representante de la deidad a representante de las pasiones, los vicios y lo negativo que el aspirante a la vida superior en la nueva época había de vencer a toda costa. Basta recordar el efecto, la reacción de Moisés cuando al bajar al monte Sinaí con el Decálogo descubrió que su pueblo había vuelto a adorar al becerro de oro, es decir, había regresado a la religión de la era de Tauro. Seguramente en las escuelas de misterios de entonces existieron las corridas de toros. Bueno, el tercer trabajo era apoderarse de las manzanas de oro de las Hespérides. En ti yace la verdad, en ti yace la fuerza, que es la herencia de todos los hijos de los hombres, que son también hijos de Dios. En este trabajo se prueba la sinceridad del aspirante, porque en él, para lograr las manzanas de la sabiduría, hay que sentir antes un verdadero deseo de ser bueno y de investigar los aspectos de la vida espiritual y practicar la autodisciplina, la meditación y la oración. Bueno, dejamos acá y lo continuamos en la tercera parte. Espero les haya gustado, se suscriban, me regalen su like y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.